octubre de 2011. En una carretera polvorienta al oeste de Sirte, dos camionetas técnicas se detienen en seco. Un grupo de hombres armados salta del vehículo, gritan, corren. Uno de ellos mira hacia una alcantarilla rota al borde del camino. Saca su linterna, mira dentro, y ahí está, oculto, atemorizado, herido, Muammar el-Gaddafi, el dictador de Libia, el guía de la revolución, rodeado de escombros, sangre y restos de su propia guardia personal. Lo arrastran fuera, grita, intenta hablar, pero ya nadie lo quiere escuchar. Para entender cómo un hombre, que una vez fue recibido por reyes y presidentes, terminó ejecutado entre gritos y golpes, primero hay que retroceder más de 4 décadas. A un país desértico, rico en petróleo, pero gobernado por una monarquía leal a Occidente. Libia. Año 1969. Un joven teniente de apenas 27 años da un golpe de estado sin disparar una sola bala. Toma el poder, derroca al rey Idris y se proclama líder de una revolución que cambiará el destino del país. Gaddafi no era un político tradicional, no hablaba como ellos, no vestía como ellos, no se presentaba a elecciones. Dijo que no era presidente ni primer ministro, era el hermano líder, el guía. Construyó un sistema político único, llamado Jamahiriya, que mezclaba islamismo, socialismo, tribalismo y control absoluto. Su libro verde se volvió obligatorio en las escuelas. Los retratos de su rostro comenzaron a aparecer en cada esquina. Y la lealtad al líder se convirtió en una doctrina. Durante años, Libia se transformó, nacionalizó el petróleo, expulsó a las bases militares extranjeras, invirtió en educación y salud, elevó el nivel de vida de muchos, pero el costo era alto. No había oposición, no había prensa libre, no había elecciones, solo Gaddafi y su círculo. En los años 80, el mundo empezó a prestar atención, no solo por su ropa excéntrica o sus discursos interminables, sino por los actos. El régimen fue acusado de financiar movimientos insurgentes, apoyar atentados terroristas y mantener vínculos con organizaciones radicales en todo el mundo. En 1986, Estados Unidos bombardeó Trípoli y Bengasi. Gaddafi sobrevivió, salió en televisión y todo daba a entender que quería venganza. En 1988, el avión del vuelo 103 de Pan Am explotó sobre Lockerbie, Escocia. Murieron 270 personas. Las investigaciones apuntaron a agentes libios. El país fue sancionado, aislado y señalado. Pero Gaddafi resistió, siguió, hasta que, años después, en un giro inesperado, cambió el discurso, entregó a los sospechosos, pagó compensaciones y prometió abandonar su programa de armas químicas. El mundo lo aceptó de nuevo. Fue recibido en Roma, París, Nueva York. Montó su tienda beduina frente al Palacio del Elíseo. Dio discursos en la ONU y se presentó como un reformista, un aliado contra el terrorismo. Pero puertas adentro, el régimen seguía siendo el mismo. La represión, el culto a la personalidad, los servicios de inteligencia omnipresentes y el miedo. Todo seguía intacto. Libia era un país controlado, fragmentado por tribus, unidas solo bajo la figura de un líder que parecía eterno. Hasta que el mundo cambió. A comienzos de 2011, una chispa encendió el desierto. Primero en Túnez, luego en Egipto, llamado la Primavera Árabe. Millones de personas salieron a las calles a pedir libertad, justicia, democracia. Y en Libia, la chispa llegó el 15 de febrero, en Bengasi, una ciudad rebelde, históricamente opuesta a Trípoli. Protestas pequeñas, pancartas, gritos. Pero el régimen respondió como siempre había respondido, con fuerza. La represión fue inmediata. Balas, arrestos, desapariciones. Pero esta vez, algo era distinto. Ya no era una generación atemorizada. Eran jóvenes conectados, grabando con sus celulares, transmitiendo al mundo. Las imágenes comenzaron a circular. La indignación creció, y lo que era una protesta se volvió un levantamiento. Y luego, una guerra. El país se dividió en dos. Gaddafi aún controlaba la capital y el oeste. Los rebeldes tomaron Bengasi y el este. Las tribus comenzaron a elegir bandos. Las ciudades cayeron una por una. El régimen bombardeaba desde el aire. Las fuerzas leales intentaban recuperar el control. Pero la presión internacional crecía. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución. Se estableció una zona de exclusión aérea. Y la OTAN intervino. Francia, Reino Unido, Estados Unidos. Todos ellos mandaban misiles, aviones, bombardeos selectivos. Entonces, el equilibrio cambió. Gaddafi apareció en televisión, gritó, juró resistir, llamó a sus enemigos ratas y traidores. Dijo que Libia era su casa, que moriría allí, que no huiría. Durante meses resistió. En Trípoli,
Su retrato seguía colgado en las paredes, las calles vacías, las lealtades frágiles, pero la guerra avanzaba. En agosto, los rebeldes entraron en Trípoli. Los combates se intensificaron. Las residencias del líder fueron saqueadas. Se encontraron documentos, armas, túneles secretos, pero Gaddafi no estaba. Había desaparecido. Algunos decían que había huido al sur, otros que se escondía en su ciudad natal, Sirte. Y así, la guerra se concentró en una sola ciudad, Sirte, cercada, bombardeada, destruida. Las tropas rebeldes avanzaban calle por calle, casa por casa. Sabían que él estaba allí, su guardia personal, su hijo Mutasim y sus últimos leales. La mañana del 20 de octubre, un convoy intenta escapar de la ciudad. Muchos vehículos, armados, apresurados, creen que podrán romper el cerco, pero un dron estadounidense los detecta. Un caza francés los ataca. El convoy es destruido. Los sobrevivientes corren. Algunos se ocultan. Entre ellos, Gaddafi. Herido en una pierna, se arrastra hasta una alcantarilla. Se esconde, sin escolta, sin uniforme, sin poder. Los combatientes rebeldes lo encuentran minutos después. No lo reconocen al principio. Está cubierto de polvo, sangre y ropa sucia. Pero luego, alguien grita su nombre. Se forma un círculo. Las cámaras de los celulares grababan. Las redes sociales transmitían. En segundos, las imágenes dieron la vuelta al mundo. Gaddafi era arrastrado, golpeado, escupido, humillado. El dictador que había desfilado por Europa ahora era una figura descompuesta, con el rostro cubierto de sangre y polvo, suplicando por su vida. Gaddafi es subido a una camioneta, sangrando, respirando con dificultad. Algunos dicen que aún estaba vivo cuando llegó a Misrata, otros que murió en el camino. No hay una versión oficial, solo videos, fragmentos, gritos y disparos. Y un cuerpo sin vida, golpeado y con 2 balas en el cuerpo. Estaba en exhibición pública dentro de un frigorífico industrial. Miles de personas hacían fila para verlo, para confirmar con sus propios ojos que el dictador había caído, que era real. Su hijo Mutasim también fue capturado. Lo filman fumando un cigarro, con la barba crecida y herido. Horas después, también aparece muerto. Durante más de 4 décadas, Gaddafi había gobernado con puño de hierro. Había sobrevivido a golpes, sanciones, guerras y complots, pero no sobrevivió a su propio pueblo. Muammar el-Gaddafi estaba muerto. El dictador que gobernó Libia durante 42 años fue aplastado por su propio pueblo, pero su muerte, lejos de cerrar una etapa, abrió una herida profunda, brutal y aún sangrante. Las imágenes de su captura y ejecución circularon como pólvora. En cuestión de minutos, el video borroso, tembloroso, grabado por un teléfono entre gritos y sangre, ya estaba en todas las pantallas del mundo. Gaddafi, con el torso desnudo, cubierto de heridas, sacudido, golpeado, baleado, su rostro desfigurado, su cuerpo arrastrado por las calles. El hombre que había vivido en palacios de mármol, expuesto como un trofeo. Cuando por fin lo enterraron, fue en un lugar secreto en el desierto, sin lápida, sin nombre, como si su historia pudiera ser tapada con arena. Pero los muertos no se entierran solos, se entierran con lo que dejaron atrás. Y lo que dejó Gaddafi fue un vacío, uno profundo, uno peligroso. Libia no estaba lista para una democracia. No tenía partidos reales, ni prensa independiente, ni jueces imparciales. Todo había girado durante años en torno a una figura, a su figura. Cuando desapareció, no quedó estructura, solo restos. Las armas que antes estaban bajo control estatal pasaron a manos de milicias, algunas tribales, otras ideológicas, muchas simplemente armadas por poder. Cada ciudad se convirtió en un feudo, cada líder en un pequeño Gaddafi, pero sin carisma, sin visión, solo con fuerza. Y ahí otra guerra empezó, no una contra un dictador, sino entre los que querían reemplazarlo. Desde 2014, Libia vive con gobiernos paralelos, uno en el oeste, en Trípoli, otro en el este, respaldado por fuerzas militares. Ambos se dicen legítimos, ambos luchan por el país. En medio, la gente, la que antes tenía hospitales, aunque controlados, universidades, aunque censuradas, subsidios, aunque con propaganda, ahora no tiene nada, solo miedo y ruinas. Sin embargo, nadie olvida a Gaddafi, ni quienes lo odiaban, ni quienes lo defendían, porque su figura quedó impregnada en el suelo, en los muros, en las ruinas de sus palacios. Era extravagante, contradictorio, a veces ridículo, a veces brutal. Hablaba de revolución, pero vivía rodeado de oro. Decía amar al pueblo, pero lo espiaba a diario. Quiso unir África, pero dividió Libia. Y en el fondo, tal vez creyó en su propio mito. Sus últimos días fueron en fuga. Según algunos testigos, deliraba, creía que aún podía negociar, que aún lo querían, que su caída era un malentendido.
Otros dicen que lloraba, que no entendía por qué lo traicionaban. Al final, no hubo leales, solo balas. Los archivos encontrados tras su muerte revelaron espionaje masivo. Miles de libios eran escuchados, vigilados, archivados. También se descubrieron inversiones en bancos extranjeros, propiedades en Europa, fortunas ocultas. Todo eso cayó como un espejo roto, porque el hombre que hablaba de revolución vivía como rey. Pero hay algo más inquietante. A pesar de todo, algunos lo extrañan. No por amor, por comparación, porque el caos que vino después se siente más violento, más impredecible, más desesperado. Y en ese terreno, la memoria se distorsiona, se idealiza, se simplifica, porque Gaddafi, para muchos, no era solo un dictador, era el pasado conocido, el sistema cruel, pero estable. Y hoy Libia no tiene ni eso. La comunidad internacional mira de lejos. A veces interviene, a veces se retira. Francia, Rusia, Turquía, Emiratos, Estados Unidos, todos han jugado un papel, algunos apoyando bandos, otros buscando recursos, pero nadie de forma desinteresada. Mientras tanto, los migrantes cruzan el desierto y se enfrentan a centros de detención inhumanos, esclavitud moderna, venta de personas, abusos, pero nada de eso es nuevo. Libia se ha convertido en un símbolo del colapso del Estado, del precio de la guerra, del límite de las revoluciones sin rumbo y también de la ejecución de un dictador en tiempo real, porque nunca antes el mundo había visto algo así. Un líder caído, golpeado, humillado frente a una cámara de teléfono. Las imágenes dieron la vuelta al mundo, se analizaron en bucles. ¿Fue justicia, venganza, una advertencia? Depende de quién mire. Hay una verdad que persiste. El fin de Gaddafi fue brutal, fue inmediato, fue crudo y marcó una nueva era. Una donde ningún dictador se siente completamente seguro, pero también una era donde los vacíos de poder pueden ser aún más peligrosos que los tiranos. En las calles de Libia, su rostro ya no está en los muros, pero tampoco hay otro. Solo grafitis, solo balas, solo silencio. Y si uno escucha bien, aún puede imaginar ese eco lejano, el de su voz temblando en una alcantarilla preguntando ¿qué he hecho? Y nadie responde, porque en el fondo ya era tarde, muy tarde.